Muy buena gente querida, ¿cómo están? Hoy vamos con un clásico de la repostería. Vamos a preparar el lemon pie. Esa tarta tan rica y característica con ese relleno ácido que contraste con la dulzura de su base y su merengue. Esta es una tarta espectacular, perfecta para disfrutar y compartir en cualquier momento. Así que sin más, vamos a prepararla y vas a ver lo fácil que es hacer esta delicia. Vamos a cocinar. Bueno, acá tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la base. Por un lado, vamos a usar 200 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, un huevo, una pizca de sal, un poco de esencia de vainilla para perfumar y unos 300 gramos de harina de fuerza. Además, vamos a necesitar una batidora para integrar todos los ingredientes. Comencemos. Primero colocamos la manteca junto con el azúcar y batimos hasta obtener una mezcla cremosa, suave y homogénea. Luego incorporamos el huevo, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Perfecto. Mezclamos todo muy bien. Cuando la mezcla esté lista, añadimos la harina. Truco: si no querés que tu casa y tu cara se llenen de harina, mezcla un poquito antes de encender la batidora. Así evitás que salga volando por todos lados. Una vez que la masa se vuelve más pesada, quitamos las varillas y continuamos amasando sobre la mesa de trabajo. Vamos amasando de a poco, solo hasta que la masa quede bien integrada. No necesita un tiempo de amasado exacto, simplemente amasá hasta que notes que está pareja y uniforme. Es una masa muy tierna y suave, y queda preciosa. Mira qué linda. Cuando la tengas lista, la colocas entre papel de film o entre 2 hojas de papel de horno, lo que te resulte más cómodo o tengas a mano. Después le estiras un poco. El grosor no importa demasiado por ahora, ya que después la vamos a trabajar mejor. Y la dejas enfriar en la nevera. Mientras tanto vamos con los limones. Antes de exprimirlos, agarra 2 o 3 y rallale la piel. Pero solo la parte amarilla, No te pases que lo blanco es amargo. Con eso vamos a perfumar el relleno. Ahora sí, exprimimos los limones. Vamos a necesitar unos 200 mililitros de jugo, que equivalen aproximadamente a 5 o 6 limones, dependiendo del tamaño y jugosidad que tengan, claro. Colocamos el jugo en un bowl, agregamos la ralladura, luego 4 yemas de huevo y batimos un poquito. Después incorporamos 100 gramos de azúcar y 60 gramos de almidón de maíz. Batimos todo hasta que se integre bien. Y reservamos la mezcla. Ahora pasamos al fuego. Agarrá la sartén más grande que tengas y colocale medio litro de leche. La dejamos que se caliente y cuando empiece a humear un poco, agregamos 100 gramos de azúcar y la mezcla de limón que habíamos reservado. Esto que viene ahora es muy importante, no te distraigas. Hay que batir sin parar, hasta que la mezcla tenga la densidad perfecta para nuestra pastelera de limón. Mientras tanto, y no menos importante, si todavía no lo hiciste, podés suscribirte a mi canal y dejar un comentario sobre la receta que estás viendo, o decirme cuál te gustaría que prepare. Que te suscribas y comentes me ayuda muchísimo a seguir creciendo poquito a poquito en este canal, que gracias a ustedes lo vamos logrando día a día. Miren cómo después de unos minutos la crema empieza a tomar cuerpo, se despega de las paredes del sartén y si pasamos la varilla por la base se marca el surco y tarda en cerrarse. Y claro, el aroma. Si pudieran olerlo se darían cuenta de que ya casi está lista. Ahora sí, la tenemos perfecta. Apagamos el fuego y pasamos la crema por un tamiz o colador, para que quede bien fina y sin ningún grumito. Podemos poner un poco de manteca en el fondo del bowl y empezar a colar nuestra pastelera de limón. Esto se hace rápido y no tiene dificultad. Aunque en mi caso los agujeritos del colador eran muy chiquititos y fue lo que más tiempo me llevó de toda la tarta. Un tip que les dejo: hagan este paso con la crema caliente, porque a medida que se enfría va tomando más cuerpo y se complica colarla. Después de un rato de paciencia la crema quedó mucho más fina. Pero háganme caso, busquen un buen colador para no volverse locos como me pasó a mí.
Una vez lista, la tapamos con film en contacto, asegurándonos de que toque toda la superficie de la crema para que no se forme costra. Excelente, podemos continuar. Vamos a estirar la masa de nuestra base. Recuerden sacarla unos minutos antes de la heladera porque al tener manteca y enfriarla, nuevamente se pone dura. Una vez que se ablandó, la formamos de nuevo en un bollito. Yo la coloco sobre un papel de horno y la voy estirando. Para mí es más fácil después pasarla al molde. Nos vamos ayudando con un poco de harina hasta alcanzar un tamaño que sobrepase el del molde de nuestra tarta, que en este caso es de 28 centímetros de diámetro. Cuando ya la tenemos lista, usamos una tablita para levantar la masa desde abajo y la colocamos sobre el molde. Acomodamos y cortamos el exceso que nos queda. Si en algún lugar falta un pedacito de masa, no hay problema. Como es tan suave, podemos complementarlo fácilmente. Una vez que la tenemos bien colocada y prolija, pinchamos toda la base con un tenedor. Si quieren, también pueden pinchar los laterales. Con esto logramos que la masa no se infle y conserve su forma. Ahora la llevamos al horno precalentado entre 150 y 180 grados centígrados, por unos 10 minutos según su horno, hasta que tome un bonito color dorado. Ahora sí, ya tenemos nuestra base lista. Miren qué bonita que quedó con ese dorado caribeño, ¿eh? Por encima vamos a poner nuestro relleno de limón. Lo esparcimos bien por toda la base, asegurándonos de que quede compacto y sin aire. Que el relleno llegue hasta todos los bordes y quede perfectamente nivelado. ¿Sabían que esta tarta nació en Inglaterra en 1900, cuando los postres de limón eran un lujo de la realeza? Su mezcla de ácido y dulce fue una locura en su época, y por eso conquistó el mundo. Así que la próxima vez que comas el lemon pie, recordá que estás probando un pedacito de historia con sabor a limón. Bueno, sigamos con lo que estábamos. A este paso dedíquenle un poquito de amor, porque luego al momento de cortarlo se nota mucho en la terminación. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a preparar un paso muy importante, el merengue italiano. Para esto ponemos en una olla a fuego máximo 250 gramos de azúcar y entre 80 y 100 mililitros de agua. Y no lo toquen, no lo mezclen, no lo toquen, no nada. Simplemente dejen que hierva y se vaya diluyendo el azúcar mientras se forma el almíbar. Mientras eso se hace, agarramos 4 claras de huevo y las batimos un poquito. No las montamos completamente, solo lo justo para que empiecen a airearse. Con este pequeño batido es suficiente hasta que incorporemos el almíbar. Cuando vean que las burbujitas del almíbar dejan de moverse tan rápido y empiezan a calmarse, significa que está casi listo. Pueden probando soplando un poquito con un tenedor. Si se forman globitos en el aire, eso indica que está listo. Ahora, manteniendo la batidora a máxima velocidad, vamos incorporando el almíbar en forma de hilo sobre las claras. Que caiga despacio y de manera constante. No se apuren, pero no tarden demasiado tampoco. Si no, como a mí, se les puede endurecer un poco el almíbar dentro de la olla. Seguimos batiendo a máxima velocidad durante unos 5 minutos hasta que el merengue italiano quede brillante, sedoso y firme, capaz de mantenerse en pie sin caerse, aunque demos vuelta al bowl. Y ahora viene la parte divertida, colocarlo sobre la tarta. A mí me gusta hacerlo con manga. La primera vez que lo vi fue con la forma de los copitos quemados. Me enamoré de ese estilo y yo lo hago así también. Esta parte me encanta. Hay que tener paciencia e intentar ser lo más prolijo posible. Seguramente los 5 o 10 primeros que hagas te van a quedar un poco distintos, como hermanos de distinto padre, pero después van a salir todos igualitos. Algo que me olvidé decirles antes es que mientras preparamos el merengue, dejamos la base con el relleno en la heladera, para que la crema de limón tome cuerpo y esté firme para este momento. Como verán, para esta receta con un molde de 28 centímetros, las cantidades son exactas. No sobra nada, así que no hay desperdicio. Si están disfrutando de cómo queda esta tarta, dejen un like que me pone re contento saber que les gusta. Y también pueden comentar qué les parece la receta y si ustedes hacen algo distinto. Y así nos ha quedado con todo el merengue ya colocado. ¿Qué les parece, gente?
Siempre me encantó ver esta tarta así, llena de copitos. Ahora llega el momento que todo piromaníaco disfruta, quemar con el soplete todos los copitos de merengue. Esto obviamente es opcional, más que nada es un detalle visual. Solo le da esa apariencia preciosa y doradita que hace que luzca espectacular. Teniendo el soplete, yo prefiero hacerlo porque me encanta el efecto, pero si no lo tienen, no se preocupen, el sabor final no va a variar en nada. Y así nos quedó, gente. Miren lo que es esta tarta. No me digan que no quieren cortarla y probarla ya. Además pesa un montón. Es una tarta de tamaño muy considerable, ¿eh? Vamos a verla por dentro. Miren esas 3 capas. Esa es la proporción que para mi gusto tiene que quedar. Una buena cantidad de merengue por encima, pero que no sea excesiva. Un relleno que esté a mitad del espesor entre la base y la capa superior. Y nuestra masa obviamente doradita y firme porque tiene que soportar el peso de la crema pastelera. Para mí es de esas tartas que no solo son bonitas de ver, sino que cuando las probás te vuelan la cabeza. Y para esta tarta nada mejor que un buen cafecito. A ver qué tal. Les aseguro que está increíble. El ácido de la crema de limón contrasta espectacular con los dulces que la abrazan. El de la base y el del merengue. Miren qué linda está. Está buenísima. Para mí es la cantidad justa de merengue. Cuando veo tartas con demasiado merengue por encima se vuelve empalagosa. Lo mismo pasa con la base. Si es demasiado gruesa, el relleno pierde protagonismo. En este caso, todo está en su punto. Y acompañada con un poquito del amargor del café, te aseguro que no podés parar. Espero que la hagan, que la disfruten y no se van a arrepentir. Preparen este clásico de la pastelería en su casa. Che, este pedacito se agarra con la mano, claro que sí. A disfrutar como Dios manda. Gente, suscríbanse al canal, denle like y comenten qué les pareció esta receta. No dejen de probarla, esta tarta es espectacular. Me despido de ustedes con este cafecito y este lemon pie y nos vemos en el próximo plato. Adiós.